una pregunta inicial que tiene que ver justamente con el título que elegimos, que tiene que ver con la agenda política en términos regionales y Argentina posicionada en ese sentido. Aquí tenemos dentro de la agenda política también temas que tienen que ver con la democracia, con la institucionalidad. Quisiera que los dos pudieran hacer una breve exposición sobre lo que opinan al respecto, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, la posición de Argentina respecto a esto, desafíos, oportunidades y qué está pasando también en los otros países, si son un ejemplo, hacia dónde vamos y cómo hacemos para que esta situación se torne lo más positiva y beneficiosa posible para la región y para nuestro país. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad nuevamente por la invitación. Y justamente sobre este tema, tal vez algunos recuerdan que participé también el año pasado en el FENOA y comenté sobre la preocupante situación de la democracia a nivel regional, algo que no es exclusivo de nuestros países, pero que nos afecta especialmente dada la debilidad de muchas instituciones. Y este año tengo para decirles que las cosas lamentablemente no han mejorado, sino que me atrevo a decir que han empeorado. Cuando uno analiza el índice de democracia que, por ejemplo, hace la unidad de inteligencia de The Economist, la del 2021, ve cómo de 167 países medidos, solo hoy 59 viven en democracia. Y no en democracia plena, sino el The Economist lo divide básicamente en cuatro estándares, que son las democracias plenas, las democracias imperfectas, los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios. Son mucho más los países que viven en regímenes autoritarios que los que viven en democracias. Y un claro ejemplo para nosotros es la región. En Latinoamérica hay solo 2 países que viven en democracias plenas, Costa Rica y Uruguay. Bajamos 1 porque hasta el año pasado Chile estaba incluido en esa categoría, hoy ya no lo está, es considerada una democracia imperfecta, y esto se empeora cuando vemos que son mucho más los regímenes autoritarios en la región que las democracias. Hay 4 regímenes autoritarios que son Haití, Cuba, Nicaragua y por supuesto Venezuela. Todos estos, además de las constantes violaciones de derechos humanos, de la persecución, vemos cómo ninguno de ellos tiene un desarrollo económico, un desarrollo social. No hay ningún tipo de incentivo hacia la población y además tienen en común la emigración constante, la huida de sus poblaciones buscando países en los que puedan vivir más que sobrevivir. Es por eso que creo que tenemos que cuidar tanto la democracia y después me voy a referir brevemente a lo que tiene que ver con Argentina. Pero antes quiero hacer un comentario de justamente cuáles son los principales enemigos de la democracia. Y son el populismo y el autoritarismo. Con el populismo, tal vez muchos habrán escuchado de lo que Moisés Naim denomina las 3P, justamente que tienen que ver con el autoritarismo, perdón, con el populismo, la verdad, y que justamente lo que ha generado el populismo es esa división, creer que hay grupos que son buenos y grupos que son malos, creer que hay grupos que actúan en contra del pueblo y algunos que están a favor del pueblo, y son como emergen los líderes populistas, buscando esa posverdad que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que conocíamos anteriormente, con la propaganda, con el caudillismo, ellos como los únicos referentes y los posibles salvadores de sus pueblos. El adanismo, básicamente no existe una historia antes y todo lo que existió antes fue para perjudicar al pueblo, lo que tiene que ver justamente con cómo acumular más y más poder para perpetuarse en este sentido, y son cosas que vemos
vamos viendo en muchos de los regímenes que hoy están en Latinoamérica, por supuesto claramente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero características que hay que estar atentos que también se dan en otros países democráticos. Y aquí nuevamente me voy a adelantar, hablo del caso de Argentina. Básicamente, para hablar de los regímenes autoritarios, muy rápido voy a hacer un repaso de Latinoamérica. Bueno, creo que en Cuba todos podemos acordar, primeramente, que cuando hubo el cambio de régimen de Batista a Fidel Castro, nunca realmente se llegó a una democracia. Y la gran deuda que tenemos en el mundo, y en esto me incluyo, por no haber fustigado lo que sucedía en Cuba antes. Cuba fue, y lamentablemente sigue siendo para muchos, un ejemplo. Y a la muerte de Fidel Castro, en el año 2016, se le adjudicaban por lo menos 7.000 ejecuciones extrajudiciales. El día de ayer se condenaron a más de 500 personas presas hace un año en las protestas del 11 de julio del año pasado. Entre todas ellas suman más de 4.000 años de prisión. Hay 20 menores de edad. Y sin embargo el mundo sigue callado. ¿Cuál es la diferencia tal vez, y esto hay que estar muy atento, entre Cuba y Nicaragua y Venezuela? Que a diferencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela y sus dictaduras no llegaron por un golpe de Estado. Llegaron justamente utilizando las herramientas democráticas y el voto popular para destruir las libertades y para poco a poco ir socavando absolutamente todas las instituciones. Hoy vemos a un Daniel Ortega más aferrado al poder que nunca, habiendo apresado a todos sus contrincantes presidenciales, habiendo asesinado a cientos de manifestantes en protestas, en este momento persiguiendo, entre otros, a la Iglesia Católica y denunciando la intervención. Y vemos una Venezuela que tal vez es el caso lamentablemente más emblemático de la región, porque justamente ver cómo un país rico, el más rico de la región, fue totalmente empobrecido por el populismo y el autoritarismo. Chávez también utilizó a partir del 98, aunque él intentó llegar al poder por las vías, por la fuerza, lo hizo por la vía democrática en el 98 y utilizó absolutamente todas las vías democráticas para destruir esta democracia en lo que ha devenido hoy Venezuela, un país con el 25% de su población exiliada o asilada en otros países, refugiada buscando un mejor porvenir, un país con un 85% de pobreza extrema, un país con la emergencia humanitaria compleja más grande de la región, y digo la palabra compleja porque no sucedió por una catástrofe natural o por una guerra, sucedió porque es parte de una política de Estado por parte de Maduro. Y un país que está siendo investigado hoy de manera inédita en la región por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. No quiero dejar de mencionar, y ya para ir cerrando, el caso de Bukele en El Salvador, porque creo que es importante diferenciar el populismo, que muchas veces se confunde con una ideología y no lo es. Son tretas, son estrategias para llegar y mantenerse en el poder, y no es de derecha o de izquierda. Justamente Bukele, quien llegó como una tercera vía en contra de los partidos políticos tradicionales de El Salvador, que definitivamente habían cometido muchísimos errores y estaban involucrados en corrupción, no ha hecho más que llevarse por delante todo lo que existía, incluso lo que funcionaba, y además se autodenomina de manera burlesca en su biografía de Twitter como un dictador, básicamente demostrando el poco respeto que tiene hacia la democracia y hacia las víctimas de derechos humanos. Y finalmente Argentina, un país que también es mío. Yo soy venezolana y soy argentina porque mi papá era argentino y le tocó exiliarse en la época de la dictadura en Venezuela. Y me duele, además aquí está mi hijo y este año tendré mi otro hijo argentino. Me duele y me importa, al igual que Venezuela, en donde si bien se vive una democracia, venimos viendo rasgos muy preocupantes. Lo decía ahora Jimena de la Torre, lo que tiene que ver con la justicia. Así comenzamos en Venezuela en el 2004, con el aumento de los jueces ante la Corte Suprema de Justicia.
de 12 a 20 por parte de Chávez. Es algo que no podemos perder de vista. Lo que tiene que ver con estas alianzas con las dictaduras. El presidente Alberto Fernández acaba de utilizar una palestra tan importante a nivel internacional como la Cumbre de las Américas, única y exclusivamente para defender a los criminales de Maduro y de Díaz-Canel. Lo que tiene que ver con el irrespeto hacia la democracia. Ayer, o antes de ayer, en esta visita insólita a Jujuy, a visitar a Milagros Salas, en donde, entre otras cosas de las barbaridades que se dijeron que en Venezuela no había violaciones de derechos humanos. Mientras Michelle Bachelet presentaba el nuevo informe que demuestra las flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela y es apoyado además por el embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos, Alberto Fernández le pide a la oposición que se calle. ¿Qué clase de presidente y de dirigente democrático le pide a una oposición que se calle? La democracia se construye justamente en la base del disenso, se construye en la base de respetar las distintas opiniones. Así que en ese sentido, básicamente el mensaje que quiero dar es la importancia que tiene para todos los que estamos aquí, que sé que hay empresarios, políticos, periodistas, gente joven, estudiantes, que tenemos como ciudadanos de cuidar nuestra democracia, de no dar nada por sentado. Nos pasó a los venezolanos, todo lo que nos pasó pensamos que no nos iba a pasar, y de ser responsables a la hora de cuidar las instituciones. Creo que Argentina, y en términos de progreso económico, debe retomar el camino de apoyar a las democracias. Eso significa bienestar y debe definitivamente llevar el camino de la libertad como bandera, porque eso significa progreso. Gracias. Muchas gracias.